Hola hermanos, me da mucho gusto saludarlos por medio de este video y le quiero dar gracias a los pastores que me dan la oportunidad de participar de esta manera. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos y en la tierra, en todo lugar, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor, y porque tú nos has cuidado. Te pedimos a esta hora del día, Señor, que tú nos guíes en tu palabra, Señor, y que lo que podamos escuchar lo podamos compartir con la demás gente que lo necesita. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues espero que sean pacientes conmigo. Estoy algo nervioso y si me llego a trabar, espero que me disculpen. Le voy a dar seguimiento a el tema que nos dio el hermano Joel, que nos habló de la Navidad, nos explicó la etimología de la palabra Navidad y nos dio las referencias proféticas antes de que Jesús viniera, muchos siglos antes de que Jesús viniera. Pero pues ahorita ya estamos en un año nuevo, ya pasaron las fiestas de diciembre, pasó la Navidad. Y pues yo me preguntaba, ¿qué nos dejó a nosotros? ¿Qué nos dejó la Navidad? ¿Qué nos dejó a nosotros como cristianos? Porque si salimos a la calle y le preguntamos a alguien qué le dejó la Navidad, ¿qué le dejó la Navidad, hermano? La cuesta de enero. Le dejó tal vez deudas económicas, una tarjeta de crédito para pagar, le dejó una resaca física, una cruda, no sé, hermanos. Pero a nosotros, ¿qué nos dejó la Navidad? Entonces yo me puse a meditar y principalmente, ¿qué me dejó la Navidad también, hermanos? Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 2:1. Y dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y me encanta el capítulo completo porque el encabezado dice, salvos por gracia. Hermanos, el primer punto de tres que les voy a compartir es la reconciliación. Lo primero que nos deja es la reconciliación, hermanos. Nosotros estábamos alejados de Dios completamente. Y Dios tuvo que convertirse en ese niño judío y nacer en el pesebre para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pudiéramos ser salvos por medio de su crucifixión en la cruz. Vamos a seguir leyendo la Biblia, hermanos. Nos vamos a ir a Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie entra al cielo si no es por medio de Jesucristo, hermanos. Estaba dentro de su plan divino que Él tenía que morir en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Vamos a seguir leyendo, hermanos, la Biblia en 2 de Corintios 5:17. Y la Biblia dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vamos a seguir leyendo la Biblia en el siguiente versículo, que es 2 de Corintios 5:20. Para todos los que fuimos embajadores del reino, lo sabemos prácticamente de memoria, y dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios nos regala la reconciliación. Solamente Él puede regalarnos la salvación, hermanos. Tenemos que salir a la calle y compartir a la gente que nadie va a ir al cielo por ser buena persona. Nadie va a obtener su salvación por ayudar a los demás. Nadie va a ser salvo, hermanos, ni aunque se vayan caminando a la basílica de rodillas, ni que vayan al Vaticano, ni que tengan una foto del Papa. Nadie, hermanos. Jesús es la única persona que nos puede dar la salvación. Hermanos, el segundo punto, ¿qué me deja la Navidad a mí? ¿Qué nos deja a nosotros para que lo podamos compartir? Es el perdón, hermanos. Y en este punto vamos a leer dos capítulos de la vida de Jesús completamente diferentes. El primero es después de su bautizo, que empieza su ministerio, que sabemos que duró 3 años y medio. Y el segundo, la etapa final de la vida de Jesús, cuando es aprendido. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 4:24. Y la Biblia dice así, hermanos: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí, hermanos, estamos viendo que se difundió su fama.
Jesús, todo su ministerio fue así, la gente lo seguía, se empezó a difundir su fama y la fama de Jesús se la fue ganando poco a poco por el amor que le tenía al prójimo, porque la gente se acercaba para alimentarse física y espiritualmente, para recibir un consuelo. No, no es como la gente de ahora que se gana su fama porque es político, porque es artista, cantante o lo más fácil por un escándalo y la gente, las redes sociales lo viralizan. Y recordemos, hermanos, que Jesús no era populista. De hecho, para esa época Jesús era revolucionario y tenía ideas subversivas. Los mensajes que daba Jesús no le gustaba a la gente de aquella época. Y sin embargo, toda la parte del ministerio de Jesús siempre había mucha gente que lo seguía. Vamos a leer la segunda etapa, que es cuando Jesús lo aprenden a Jesús. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 27, 47, hermanos. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Cuando aprenden a Jesús, después de Jesús ora en el huerto del Getsemaní, llega mucha gente con palas y con palos. En Lucas 22, 47 lo define como una turba, hermanos. Llegó mucha gente a aprender a Jesús. Vamos a seguir leyendo Mateo 27, 20. Nos vamos a quedar aquí en Mateo, hermanos, para que todo nos quede cerquita. Mateo 27, 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiese a Barrabás y fuese Jesús muerto. Aquí podemos ver, hermanos, que ya era una multitud. Ya había demasiada gente, ya esto ya se estaba haciendo una bola así de gente que querían ver qué pasaba, qué estaba ocurriendo. Y cada vez se añadía más, y era el pueblo que le decía: soltad a Barrabás y condenar a Jesús. Hermanos, si leemos estos dos relatos bíblicos, y como que algo no encaja, ¿no? O sea, la primera parte, cuando hay... En las dos partes hay mucha gente. Pero yo me pregunto, ¿dónde está la primera parte de la gente? La gente que llegaba a escuchar a la palabra de Dios. ¿Dónde está toda esa gente que llegaba a alimentarse de Jesús? ¿Dónde están para poder ayudarlo, para poder defenderlo? No hay ni uno solo que dé un testimonio para que liberen a Jesús. Y yo me pregunto, ¿dónde están ellos? ¿O dónde están todas las personas que de alguna u otra forma Jesús tocó sus corazones o sus vidas? ¿Dónde está el leproso? ¿Dónde está la prostituta? ¿Dónde está Zaqueo? ¿Dónde están sus amigos, hermanos? O sea, ¿dónde está esa gente que pudiera ayudar a Jesús? Y vamos a leer la Biblia para que nos diga dónde está dónde está esa gente. En Mateo 27, 20. Mateo 27, 20. Perdón, hermanos, ese es el pasado. En Mateo 26, 55. Aquí encontramos la respuesta, hermanos. En aquella hora, miren, Jesús les pregunta. En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Era la misma gente, hermanos. La misma gente que primero lo seguía, ahora lo estaba juzgando. Era la misma gente que primero lo ovacionaba, ahora lo abucheaba. La misma gente que llegaba a escuchar a Jesús, ahora decía: suelten a Barrabás y condenen a Jesús. Entonces, hermanos, yo me pregunto, y yo les pregunto, ¿qué hubiera hecho yo si hubiera estado en aquel entonces? ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera tenido la oportunidad de estar ahí? ¿Y sabe qué hubiera hecho? Le hubiera dado la espalda a Jesús. Soy yo que actualmente le doy la espalda a Jesús. Soy yo el que le da la espalda a Jesús cuando salgo de la iglesia y me meto al tráfico y me enojo con la gente que según yo va lento o que va estorbando. Soy yo que le doy la espalda a Jesús cuando no amo a mi prójimo. Soy yo que le da la espalda a Jesús cuando no doy testimonio de que soy cristiano, cuando no doy testimonio
de que Jesús está en mi corazón, hermanos. Cuando mis vecinos tienen un concepto de mí y no tienen ni la menor idea de que tengo a Jesús en mi corazón. Y yo me pregunto, hermanos, ¿y sus discípulos? ¿Qué hay de sus discípulos? ¿Qué hicieron sus discípulos? Vamos a checar, hermanos, igual aquí en Mateo, en Mateo 26:35. ¿Qué hizo uno de sus líderes? Mateo 26:35. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pedro categóricamente dijo: Jesús, si es necesario, yo muero contigo. Así categórico lo dijo con sus palabras. Y ya sabemos toda la historia. Toda la historia. ¿Qué? Después de que el gallo cantó 3 veces, Pedro lloró. Pero ¿qué hay de los demás discípulos? Vamos a abrir nuestra Biblia igual aquí en Mateo, pero en el 56. Mateo 26:56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Se fueron, hermanos, le dieron la espalda a Jesús, lo traicionaron. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús, hermanos, con sus discípulos? ¿Qué hace Jesús con sus discípulos y hace actualmente eso con nosotros? Nos perdona. Jesús me perdona. Esta Navidad Jesús me trae el perdón, hermanos. Y nos dice que nosotros también tenemos que perdonar, hermanos. Tal vez la persona que nos ofendió nos hizo algo imperdonable, nos hizo mucho daño, nos marcó, hermanos. Pero Jesús nos pone el ejemplo de que tenemos que perdonar a esas personas. ¿Por qué? Porque Jesús también está trabajando en sus vidas y Jesús está trabajando con la persona que nos ofendió o que nos hizo algo, hermanos. En Salmo nos dice que Dios nos da una mesa con manjares y con banquetes. ¿Y qué pasa? Que nuestros enemigos, es en presencia de nuestros enemigos. Entonces esa es la justicia de Dios, hermanos. Nadie se va a salvar de su justicia, pero dejemos todo este rencor que tenemos o todo ese pesar que tenemos de la persona que nos ofendió en manos de Dios. Él es el único que tiene su trono para juzgar, hermanos. Y Jesús no nada más nos perdonó, hermanos. Vamos a seguir leyendo la Biblia y el tercer punto que nos deja la Navidad es que nos da una tarea. Jesús, después de que sufrió humillaciones, después de que fue crucificado en el madero, después de que sus discípulos lo traicionan, Él no nada más los perdona, les da una tarea. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 28:19. Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es, hermanos, a los discípulos, a usted, a mí, que le fallamos, que le ofendemos, que le damos la espalda, no solamente nos perdona, nos da esta tarea y nos da la tarea más importante, igual que a sus discípulos, nos da la tarea más importante, que es continuar con su obra. Tenemos que salir de aquí y compartir esto con la gente que lo necesita, con la gente que en estos tiempos tan difíciles está necesitada, no solamente económicamente de algo económico, sino de un mensaje de luz y de esperanza que no solo nosotros podemos compartírselo, hermanos. Y Dios, como con sus discípulos, toma a gentes comunes y corrientes, porque la grandeza de Dios se especializa en cosas pequeñas para hacer sus cosas sublimes, hermanos. Dios toma gente como nosotros, nos moldea para poder continuar su obra, hermanos. Y es de nosotros, hermanos, continuar con estos 3 puntos. El primero, y que tenemos que compartir, es que Dios vino aquí para darnos una reconciliación. Vino aquí para enseñarnos a perdonar. Y vino aquí para que tengamos la tarea de poder compartirlos. Porque este libro, hermanos, habla de eso. Habla del amor sublime que nos tuvo Jesús para poder venir a este mundo y dar su vida y entregarse por nosotros, hermanos. Tenemos que compartir este mensaje de el amor que nos tiene Jesús, y es el momento ideal. Cualquier momento lo es, pero ahorita que estamos empezando el año, hermanos, tenemos que compartir este mensaje. Vamos a ver, hermanos.
Señor que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, te damos gracias porque tú nos hablas con tu palabra, Señor, y porque nosotros podemos salir al mundo y podemos decirles que tú eres la esperanza que el mundo necesita, Señor. En estos tiempos tan complicados y tan difíciles, donde la gente está muy susceptible, Señor, y la gente necesita de ti, Señor, y aún así hay personas que se dejan guiar por otras cosas, por cosas materiales o por otro tipo de cosas, Señor. Entonces tú ayúdanos a alcanzar a esa gente, pero primero empieza con nosotros, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú conoces mi corazón, Señor. Tú sabes que he pasado momentos complicados en nuestra relación, Señor. Tú sabes que he tenido dudas y miedos, Señor. Pero te pido que tú seas con todos nosotros. Todo esto te lo estoy pidiendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues me dio mucho gusto saludarlos y hasta luego.